Muy buenos días, estudiantes de 11.1, 11.2. Hoy 28 de mayo, un placer para mí saludarlos, esperando que estén con sus padres, los que puedan estar, ¿no? Porque habrá algunos padres que hoy les toca salir, también les toca cómo elaborar. Es un momento, bajo esta pandemia, se dice que es pandemia, otros dicen que es una pandemia, tantas cosas que se ciernen donde la filosofía tiene que tomar una posición. Y es verificar si lo que se dice es cierto o si nos están engañando o si es una artimaña del hombre. La filosofía no puede apartar al hombre. El hombre es el que hace la filosofía. El hombre es un ser pensante. Vamos a entrar a una etapa que es la etapa de la edad moderna. Pero para irnos a la edad moderna tenemos que hacer una mirada retrospectiva de la época medieval o la Edad Media. Hablábamos en unas clases pasadas de la Edad Media. La Edad Media tiene mucho que abordar. Simplemente medio tocamos lo que es el feudalismo y el cristianismo, que quedamos ahí en la ontología del ser, no pudimos estructurar más. Nos quedó por ver la filosofía de Santo Tomás de Aquino, importante para la Edad Media. No vimos qué papel jugaba la iglesia, importante para la Edad Media, porque el tiempo también ya nos asiste, el tiempo ya es muy corto. Entonces, para poder entrar a mirar la Edad Moderna, retrospectivamente, pues vamos a analizar dos aspectos muy someramente que se dieron en la Edad Media para poder dar el salto, que se dieron en la Edad Medieval para poder dar el salto a la Edad Moderna. Recordemos, la Edad Media va a estar enmarcada por dos eventos: la caída del Imperio Romano de Occidente y el descubrimiento de América por Simón Cristóbal Colón. ¿Qué va a pasar en Europa con la caída del Imperio Romano de Occidente? Va a surgir un modelo económico, político y social llamado feudalismo. ¿Cuál era el fuerte del feudalismo? ¿Cuál era su razón de ser? La tierra. El que más tenía tierra, más tenía poder. En la parte económica, el hombre comienza a domesticar el ganado. La economía va a ser una economía cerrada. Va a ser una economía para ellos y no para la exportación, sino para el consumo interno de ellos. Eso va a ser la economía. En medio de este sistema feudal va a aparecer la figura del señor feudal. Va a aparecer el vasallo, va a aparecer el otro. Y bueno, es un despertar ahí en Europa, porque ya el Imperio Romano va a caer, no va a ser el mismo. Va a resurgir después. Eso con referente a la cuestión política. A la cuestión religiosa, todavía el cristianismo va a tomar mucha fuerza en la Edad Media. En la Edad Media comprende también las instituciones educativas. Por ejemplo, en la Alta Edad Media va a aparecer el señor Carlos Magno. El papado tiene una gran influencia, aparece un papa, León XIII, y le va a dar mucha fuerza. Va a decir que el señor Carlos Magno es el emperador. Carlos Magno hace una hazaña grande. Comienza a construir escuelas, y en esas escuelas se va a estudiar mucho. Va a haber la fusión entonces de la cultura greco-romana. Esa cultura greco-romana es una cultura muy avanzada, porque va a estar en los monasterios. Ellos son los que van a estar a cargo de la educación, y aparece entonces, pues, quiero que ustedes investiguen, no para charlarlo, o sí, se puede charlar en una videoconferencia. Charlamos sobre lo que se enseñaba en esas escuelas. De esas escuelas va a aparecer una corriente filosófica llamada la escolástica. Entonces, la escolástica, que son de las escuelas, va a aparecer entonces allí. ¿Qué se va a enseñar en las escuelas? Se va a enseñar. Ahí están dos elementos griegos, el tridio y el cuadridio. Se va a investigar qué enseñaba el tridio y qué enseñaba el cuadridio. Me llama la atención
algo muy importante que veían los estudiantes en esa época. Veían retórica y veían música. Sabe que lo que nos identifica a nosotros como colombianos y como caribeños de la costa caribe, de acá, del norte del país, es el vallenato. En el vallenato son crónicas. Es rico, lo que pasa es que nosotros tenemos el vallenato por allá apartado, lo vemos como un fin comercial, pero filosóficamente el vallenato es la expresión de un hombre, la expresión aún del sistema feudal. Ya te dije que el sistema feudal era basado en la tierra, la ganadería. Hay una canción que me llama la atención, es viejita, de pronto tú no la has escuchado, tú todavía estás muy joven para que la escuches. Se llama Mujer Conforme, la canta Jorge Oñate. El hombre comienza narrando y dice: vengo de la montaña de allá de la serranía. O sea, vengo de la montaña. Allá dejé a mi compañera junto con mis 2 hijitos. Yo me traje bien cargado mi burrito, vendo mi carga y me alisto porque mi mujer me espera. Entonces él dice: ya tengo pena por lo que me está pasando, por estarme acompañando por allá en esos adentros. Si miramos, si entramos al punto filosófico para estructurar esta canción, vemos el amor, Eros, de una mujer que no le importa vivir con un hombre en una montaña, matando culebras, mosquitos, pasando dificultades, pero le es fiel a su compañero. En su recorrido de la letra, él dice: tengo pena con ella porque me está acompañando hace tiempo por ahí en esos adentros. Mi pobre compañera, que con tanto sufrimiento, amarguras y tormentos me acompaña en esta tierra. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, entran los valores, entra la armonía de un hombre con la naturaleza y con su compañera. O sea, hay mucho que estructurar. Entonces, en el trivio y el cuadrivio se enseñaba retórica y se enseñaba música. Oye, en nuestra institución, a veces yo soy el más atrevido, pongo una canción y llegan los profesores que le baja el volumen, que no deja dar la clase, que para qué ponen música en el colegio. La filosofía es tan amplia. Y te digo algo, yo me siento muchas veces amarrado. Porque es que yo no puedo venir ahora aquí a decirte una clase de filosofía medieval, pero que de nuestro entorno. Vamos a hacer una traspolación de esa filosofía medieval al contexto nuestro. Y si en Europa ya pasó el feudalismo hace mucho tiempo, todavía aquí hay rasgos del feudalismo. Todavía aquí existe el capataz, todavía aquí existe el terrateniente, todavía aquí existe el que más tenga ganado, el que más tiene dinero. Y estos señores terratenientes manejan aún la política. No vamos a mencionar personajes, pero ustedes lo saben. Entonces, la Edad Media, para ir acortando, va a tener esos 2 eventos, pero dentro de esos 2 eventos van a ocurrir muchas cosas. La iglesia, el papado toma fuerza. Va a existir entonces allí la figura del señor feudal, pero el hombre es dialéctico. La palabra dialéctico quiere decir diálogo, cambio. Se va a quitar esta figura, luego va a surgir el Sacro Imperio Romano, pero ya van a aparecer otras figuras, van a aparecer los reyes. Entonces vamos a encontrar familias reales como en Europa, vamos a encontrar familias reales en Europa como en Francia, Inglaterra, España. Hasta el día de hoy hay monarquías, hay familias reales. Eso de familias reales eso debe de acabarse algún día. Todos somos iguales. Solamente porque tienen dinero, tienen tierra, ya eso pues los monta como que en un estatus para que se crean superiores. No, de eso hay que luchar. Si esta sociedad, te hablé de los bárbaros, de los erulos, ¿te acuerdas? Que te dije que le llamaban bárbaros porque no hablaban el griego. Esto debe acabarse un día en el mundo. Así como el hombre viene transformando, a ti como estudiante de 11, te toca también hacer cambios en tu territorio, hacer cambios en tu cuadra, en tu país, en tu casa. Entonces, esto es lo que va abarcando a la Edad Media.
no vimos a Santo Tomás, no vimos bueno, por ahí al Papa Aviniano, no lo vimos, ¿ya? No vimos las 5 vías de Santo Tomás tan importantes. Ya te tocará a ti investigar. Te tocará a ti investigar sobre todo eso. Bien, entonces, ¿dónde comienza la Edad Moderna? La Edad Moderna va a comenzar en el año de 1492. ¿Qué evento está ocurriendo en el mundo? Hay el descubrimiento de una nueva tierra. No era continente americano. Una franja de tierra bien grande, donde el señor Cristóbal Colón llega y ni siquiera sabe que es un continente. Él cree que es una isla. Estamos hablando de la geografía. Luego, en el tercer viaje se trae un señor llamado Américo Vespucio. Américo Vespucio era un cartógrafo. Ya en Roma se había dado la cartografía por un señor apellido Estrabón. Estrabón es el que va a delimitar pues, hasta dónde llega mi territorio, hasta dónde el imperio tiene injerencia. Entonces se trae ese cartógrafo que dibujaba mapas de lo que veía y lo trae. Y cuando llegan a Magallanes, o sea, recorriendo todo en barco, por todo el litoral del continente, Américo Vespucio le dice a Colón, esto no es una isla, esto es un continente. Y eso es un impacto en la mente del continente europeo, de las personas. Es un impacto, porque se creen que son solos, pero ya al encontrar una nueva tierra y el acontecimiento más cultural, más tremendo que se va a dar, es que cuando llegan aquí encuentran personas, encuentran nativos. Pero ya el cristianismo, te dije, había florecido en la Edad Media. Ahora ellos van a traer, ya la mayoría son cristianos, de los que vienen al continente nuevo, y van a encontrar allí personas. Pero estas personas adoran al sol. Estas personas adoran a la luna, a un pedazo de palo. Entonces, nosotros le decimos indios. Y realmente, este calificativo se lo dan los españoles. Pero no para decir que eran indios que no valían la pena. Era indios, le colocaban una frase adelante, una letra, y decía sin Dios. Entonces sin, le quitamos el sin y dice indio. Pero ellos lo colocaron el sin, decía sin Dios. No tenían Dios. Y comienza entonces un encuentro cultural. Fíjate todo lo que va a traer la Edad Moderna. Ya dejamos tranquilo por acá a Europa con su feudalismo, con la escolástica. Luego se descubre el continente americano en 1492. Entonces este impacto de estas dos culturas va a llamar la atención. Van a venir un nuevo pensamiento. ¿Ya? Entonces, en ese impacto de esas dos culturas, pasamos a la Edad Moderna. Pero la Edad Moderna va a tener su base filosófica. Por allá en el año de 1300, en Europa va a surgir un movimiento que tú tuviste que verlo en 8º grado, llamado el Renacimiento. El Renacimiento es el que le va a dar la fuerza a la época moderna o filosofía moderna. Ahora vamos a mirar 3 personajes, o 4 o 5 personajes de la Edad Moderna, en los cuales tú vas a investigar su biografía y su pensamiento filosófico. Entonces, este impacto de estas dos culturas, una cultura un poco más avanzada, la europea, donde ya el Renacimiento tiene una acogida, va a aparecer también las personas ilustradas, la ilustración. O sea, ahí va a concurrir en la Edad Moderna muchas cosas. Va a comenzar la Edad Moderna en esta fecha, pero ya viene una pugna de hacia tiempo. Cuando te digo una pugna es una contradicción, una rivalidad. Va a aparecer el señor Bacon
va a aparecer el señor Descartes, padre de la duda, y va a aparecer también la filosofía aristotélica, que eso sí vamos a entrar a profundidad a estudiar eso. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a ser el Estado para que te presentes en las pruebas de Estado, no sé qué estrategia tendrá. Entonces el Renacimiento, nacido en Italia, 1300, va a ser la fuerza que le va a dar vida a la Edad Moderna. La época moderna, esa es la línea del tiempo. 1492, descubrimiento de América, va a marcar entonces la Edad Moderna. Y por ende va a marcar la filosofía. Bueno, en la Edad Moderna te voy a dar para que investigues 3 corrientes y quiénes son sus representantes. Vamos a partir primeramente del racionalismo. El racionalismo. Me vas a investigar quiénes son los filósofos que representan el racionalismo y cuál es su filosofía. Ojo, vamos a hacer una videoconferencia y tú me vas a sustentar esto que te estoy diciendo. ¿Ya? Y voy a tomar nota para el segundo periodo. Luego te vas a investigar sobre el idealismo. El idealismo y su representante y su pensamiento filosófico. De último, me vas a investigar sobre el empirismo. ¿Quiénes son los representantes del empirismo y cuál es su filosofía? Para poder que tú tengas una idea de qué es la Edad Moderna. Entonces, hemos hecho un análisis corto, someramente, no a profundidad. Te digo, me da tristeza porque te vas sin saber cuál era la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Cómo Santo Tomás de Aquino en su filosofía imparte la política. Cómo va a ser predominante la creencia, la fe, la razón en Dios. O sea, algo importante. Pero lastimosamente no estamos viendo a Santo Tomás de Aquino. Me gustaría, si, no sé, este video se lo voy a mandar a la profesora Salomé. No sé si me permiten ustedes un día, les mando algo sobre Santo Tomás de Aquino, sobre su biografía, sobre su filosofía, sobre su pensamiento. Importante para la Edad Media, Santo Tomás de Aquino. Las escuelas, que se enseñaban en las escuelas. Me vas a investigar también eso. Te di 3 puntos, pero ahora vas a poner un 4.º punto. El 4.º punto me vas a investigar qué enseñaba el trivio y qué enseñaba el cuadrivio. ¿Qué importancia tenía la física en ese tiempo? La física que te da el profesor Héctor Paz y el profesor Tomás. ¿Qué importancia tenía para la Edad Media el descubrimiento de la física? La naturaleza, pero va más allá. Entonces, en esta clase de filosofía te he hecho entender pues la traspolación que hay de la Edad Media a la Edad Moderna. No todo a cabalidad, porque es tiene mucha carne, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Qué estaba ocurriendo en Europa? ¿Qué pasaba en América? ¿Ya? ¿Cómo se venían dando las políticas? ¿Cómo el feudalismo luego en su decadencia en la baja Edad Media, el feudalismo va a perder fuerza? Y te preguntas en filosofía, ¿por qué pierde la fuerza? ¿Por qué un sistema económico-político, por qué es cambiado por otro? Cayó, entre comillas, cayó la ideología del socialismo. Ahora dicen que Rusia es comunista. Rusia no es comunista. Rusia es tan capitalista como Estados Unidos. Pero eso ya lo veremos en una profundidad, si el tiempo pues nos alcanza, cuando entremos a ver política internacional sobre la economía y todas esas cosas. Entonces, filosóficamente uno se pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está el origen de esto? Entonces, ¿dónde estaba el origen de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna? La transición está en la serie de acontecimientos que se van dando. La aparición
la aparición del Renacimiento es importantísima en la filosofía de la Edad Moderna, porque el Renacimiento es el renacer. La palabra renacimiento quiere decir renacer. Te hago una pregunta como estudiante de 11. Si quedamos vivos después de esta pandemia, ¿cuál será nuestro renacimiento? ¿Será la economía? Reflexiona. Se ha dicho que se van a abrir los estadios, las canchas de fútbol para reactivar la economía, como si la economía dependiera solamente del fútbol. El fútbol es un sofisma de distracción. Hay otras cosas más relevantes en la vida. Que tú como estudiante de 11 que vas a dar el salto a la educación superior, debes de llevarte eso en tu mente. Debes de llevarte estas inquietudes. Entonces, todavía en la Edad Moderna hay rasgos políticos, filosóficos que se dieron en la Edad Media. No te lo voy a decir, pero tú ya con esto que te estoy diciendo, tú puedes ir analizando y qué rasgos serán. Todavía en nuestro territorio encontramos personas que odian, personas que exterminan al contrario porque su ideología no es igual a la de ellos. Esos son rasgos de la época media, de la baja Edad Media. Entonces, ya te he dado unas claves para que tú veas lo que es la Edad Moderna, la época moderna, que comienza del año 1492 con el descubrimiento de América y va a tener algunas corrientes filosóficas, como ya te lo dije, el empirismo, el idealismo, el racionalismo, van a tener eso ahí. Y tú lo vas a investigar y lo vamos a hacer en una videoconferencia. Entonces, estudiante de 11.1, 11.2, para mí es un placer. Discúlpame que estoy aquí en la cuarentena, estoy en la sala de mi casa y hay interrupción, algunas motos. Para la próxima clase vamos a hacer la videoconferencia. Debe ser para el día miércoles de la otra semana. Vamos a hacerlo a las 10 de la mañana, ya que tú tengas tiempo. Me vas a contestar, me vas a compartir conmigo lo que enseñaba el trivio y el cuadrivio, lo que es el idealismo, lo que es el racionalismo y lo que es el empirismo. Vamos a dialogar sobre eso para tomarte nota para el segundo periodo. Me place saludarte y me place pues que tú escuches y racionalices. Le mando un abrazo fraternal a tus padres, a ti también, y cuídense mucho y esperemos que esto cambie porque se ciernen muchas mentiras a través de esta pandemia. Hay muchas mentiras. Todavía el hombre no es honesto, no ha aprendido a vivir o a convivir sanamente con el otro hombre. Entonces, estudiantes de 11.1, 11.2, te deseo un buen día, que Dios te siga bendiciendo y te guarde. Nos vemos.